Bien, buenas tardes, días o noches, no sé cuándo lo estén viendo. Esta es la defensa del primer proyecto de lenguajes de programación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la sede de Alajuela, bajo la tutela de la profesora Samantha Ramillán. Yo soy Brian Díaz y bueno, voy a empezar a hacer la defensa. Lo primero que voy a empezar es por los archivos headers del proyecto, ¿verdad? Que tenemos por acá, en la cual hacemos el definimiento de las funciones, en el cual creamos un struct de tipo nodo, que tiene sus hijos, tiene los posibles movimientos que haga, el número de hijos, el tablero y el valor de la heurística, ¿no? Y tendríamos el nivel en el que está el nodo. Tenemos unas constantes por acá arriba y bueno, aquí la definición de todas las funciones, ¿no? Con sus entradas, salidas y restricciones. Lo primero que vamos a ver es imprimir el tablero. Pues recibe un tablero, en este caso hemos usado 7x7, que básicamente imprime el tablero que vamos a utilizar. Ok, el arte ASCII. Esto verdaderamente solo es pues para poder imprimir los artes que se van a ver cuando probemos el juego. No, no tiene más que eso. Jugar de nuevo es, si se quiere jugar de nuevo, vuelve a lanzar el juego y si no, cierra el programa. Hacer movimiento lo que viene a hacer es recibir el tablero, recibir el movimiento donde se quiere hacer y pues el quién lo está haciendo, ya sea la computadora o bien el jugador. El juego se me olvidó comentar que está hecho jugador versus computadora. Las posibilidades son todas las posibilidades disponibles que se pueden para jugar, es decir, donde haya un espacio vacío, porque si no hay un espacio vacío no podremos jugar ahí. Ok, comprobar victoria jugador y comprobar victoria PC. Es básicamente lo mismo, difiere en que aquí tengo la ficha del CPU y en el otro tengo el del jugador. Lo que hace es verificar todas las posibles victorias en horizontal, vertical o diagonalmente. ¿Por qué está separado? Pues por la función de la heurística, ¿verdad? Que lo que hace es darle valores a los nodos hoja. Entonces, la heurística, porque esto se dividió en dos, porque la heurística primero va y chequea la victoria del jugador y luego la del PC. Esto nos da un error cuando lo intentamos meter en uno y parametrizar por dentro. Entonces, al final se tuvo que quedar de esta manera para poder hacerlo. Como ya vemos, ya en el mínimo, en el Minimax existen los valores mínimos y los valores máximos. En este caso el max va a ser para el PC y el min va a ser para el jugador. Ok, el tablero teórico lo que hace es hacer una copia del tablero actual, lo metemos en un nodo, luego hacemos las insecciones teóricas, llegamos a las hojas y luego con el Minimax tomamos las decisiones correctas, si se puede decir de esta manera. Básicamente copia el estado actual del tablero. Entonces, por acá les hablaba de el struct nodo, pero bueno, esto hay que crearlo. Entonces para eso tenemos nuestra función de crear nodo, que bueno, aquí tenemos, recibimos aquí definimos el nodo, perdón, aquí vemos cuántos niveles vamos a tener, creamos el tablero teórico, posibilidades es el número de hijos que vamos a tener, ¿cierto? Este valor va a estar en cero, luego ya cuando lo calculamos con la heurística ya va a ir cambiando. Primero verificamos si ganó el jugador, o si la profundidad pues ya está en el máximo, si no el número de hijos es cero, ¿verdad? Y bueno, entonces por acá, ok, si el árbol, discúlpame, si el árbol puede tener hijos, entonces se ejecuta state, si no, pues si va a tener hijos no va a entrar acá, ¿verdad? Y bueno, esto es para crear el tema de crear los nodos. Para crear el nivel, como sabemos los árboles pues tienen niveles, entonces va a tener su nodo padre, porque el nivel viene de un padre, valga la redundancia, tiene la ficha del que vamos a estar usando y tiene la profundidad. Entonces, ¿cuántos niveles vamos a estar creando? Bueno, la cantidad de hijos que el padre tenga. El número de hijos que tengamos, ese va a ser la cantidad de nivel. Aquí vamos a crear un nodo, que va a ser el hijo. Copiamos la información del tablero y hacemos el movimiento, ¿verdad? Porque estamos haciendo estos movimientos teóricos. Cargamos el nodo hijo, solo que ahora vamos al siguiente nivel. Y bueno, en eso el padre en el hijo, en la posición aquí en el for, al padre le vamos a añadir el hijo. Eso es lo que está pasando por acá. Y bueno, crear el árbol, necesitamos crear el nivel inicial. Después vamos a estar creando, dependientemente cuántos raíces tengamos, digamos, perdón, cuántos nodos, no, cuántos números de hijos tengamos en la raíz, esa es la cantidad de niveles que vamos a crear. Si la profundidad ya llegó a cero, es decir, si ya no podemos adentro, pues ya no vamos a terminar.
En caso contrario, pues vamos a venir a seguir creando la cantidad con primeras filas vacías, etcétera. Borrar el árbol lo que va a hacer es, de valga la redundancia, es eh, borrar el árbol, liberar la memoria ya no utilizada. Entonces, bueno, valorar hojas es muy sencillo. Lo que va a ir haciendo es viendo la cantidad de hijos y calculando el valor de la heurística, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Decimos que el valor va a ser la heurística de la raíz del tablero. Con eso le vamos a ir dando valor a esas hojas. Y entonces ya viene el Mynamax, que lo que va a hacer es recibir un árbol, que en este caso tiene el nodo raíz, y se va a ir a las hojas y va a ir viendo pues cuál es la mejor opción, ¿verdad? Primero va a analizar los máximos, que corresponden a las jugadas del CPU, y luego las posibles jugadas de los mínimos, que son las posibles jugadas del jugador. Si el valor de la raíz se divide en dos, ¿verdad? Porque si no, no vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener valores muy alejados de cero, entonces lo dividimos entre dos y ahí vamos a ir valorando. Entonces cuando juegue la PC, lo que va a hacer es crear esa raíz, va a crear un árbol con, discúlpenme, va a crear un árbol con esa raíz, va a mandar a valorar las hojas y una vez hecho todo este proceso, mandamos a hacer el Mynamax. Y bueno, entonces continuamos. Esto que está por acá, esto es nada más para, digamos, porque tendremos varias jugadas buenas, entonces que escoja una aleatoria de esas jugadas buenas y que haga la tirada. Y luego borramos el árbol porque imagínense que estemos haciendo todo esto todo el rato y dejamos la memoria llena, ¿no? Entonces bien, juego es una lógica de juego muy sencilla, ¿verdad? Mientras el ganador sea igual a cero, es decir, mientras no exista un ganador, vamos a seguir jugando. Pero si ya en el momento que exista un jugador, pues no importa. Aquí es donde estamos construyendo el tablero, por si se lo preguntaba. Es básicamente definimos un char de 7x7 y luego lo llenamos con espacios vacíos. ¿Ok? Entonces aquí hacemos arte ASCII por acá, imprimimos el tablero. Si el turno es 0, quiere decir que le toca jugar al jugador y pues aquí está muy sencillo. Le dice al jugador que pida que juegue, que ponga una posición, le pide que ingrese a la posición, hacemos el movimiento ¿con quién? Pues con el jugador, con la ficha del jugador. Comprobamos si ganamos y si el ganador es igual a 1, porque esto retorna un número, entonces ganador final pasa a ser 1. Y vean que turno será igual a 1. Si ganador final resulta ser 1, pues él gana como tal, ¿no? Luego, en caso contrario de que turno sea igual a 0, ¿verdad? Porque si turno es igual a 0, entonces quiere decir que estamos en el juego del jugador. En caso contrario, vean lo interesante, juega PC, recibe el tablero, recibe el 2, y aquí es lo importante, que es donde se va a ir a hacer todo el proceso de la creación del árbol y del Mynamax. Va a devolver y columna va a tener el mejor movimiento posible. Y luego va a venir a hacer movimiento, el tablero recibe esa columna y luego juega ahí, valga ahí. Y checamos si ganamos, evidentemente. Y si ganamos, entonces el ganador final pasa a ser a 0. Turno pasa a ser igual a 0. Ojo al dato que cuando hacemos ganador y si esto retorna un 1, quiere decir que ganamos. Entonces cuando llegue aquí, se va a romper el while y ya entonces va a haber un ganador. Y aquí lo que hace es verificar eso. Si el ganador final, que fue el que asignamos acá, es igual a 1, entonces le ganaste el IA. Y si el ganador final es igual a bueno, si es igual a cualquier otro, entonces perdimos contra el IA. El juego principal básicamente es como controla el flujo, en el cual veremos aquí que va a llamar al juego, ¿no? Y si no, pues volvemos al menú y todas las opciones de un juego normal. Ahora voy a proceder a correrlo de ejemplo. Acá está. Si se vieron como unas líneas un toque extrañas, son los warnings por el ASCII, no es otra cosa extraña. Bueno, aquí tengo un apartado de desarrolladores que lo podemos ver, que somos nosotros, ¿verdad? Y pues salir, no voy a salir porque queremos jugar. Y vamos a jugar. Entonces yo voy a jugar en el 0. La máquina juega ahí. Voy a jugar solo en la misma posición. Ahí ella me bloquea. Dice, no, 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 ¿qué estás haciendo? Bueno, no sé. Vamos a jugar en el 2, el 2, el 2, el 3, en el 4. Y bueno, aquí ya perdí, evidentemente, porque aquí ella llenó ahí. Perdimos contra el IA y le decimos que sí podemos jugar de 0. En este caso yo no quiero y
terminaría el programa. Con eso terminaría la defensa del proyecto. Muchas gracias y hasta el siguiente.